Primero que nada es una industria monopólica, dado que Telmex controla más del 90% de la telefonía fija del país y Telcel controla prácticamente el 80% de la telefonía móvil del país. Por otro lado, el marco competitivo está altamente distorsionado por el subsidio que le damos los usuarios a las telefónicas celulares cada vez que hablamos a un celular, el que llama paga. Este subsidio ya asciende, desde que empezó el programa en el 99, a más de 19,000 millones de dólares, de los cuales el 75 a 80% se lo ha llevado Telcel. Por otro lado, derivado de este subsidio, la telefonía en México es carísima. Somos el cuarto país más caro de la OECD en telefonía fija, principalmente por las llamadas a celulares, el que llama paga. Somos el sexto más caro en telefonía móvil y somos el más caro en banda ancha. Tercero, tenemos muy baja penetración de banda ancha. En la OECD, de nuevo, somos el último lugar y en una lista o un listado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones estamos en el lugar 73, por atrás de países como Bermuda, Ghana, Argentina, etc. Entonces, esto obviamente en un siglo en donde la banda ancha es un insumo esencial para la población, para el acceso a la información y para la competitividad de una economía, pues es muy desalentador para nuestro país. Y por último, es una industria muy litigiosa. Las omisiones, violaciones de la ley, inclusive, y parcialidad en la actuación de ciertas autoridades como la COFETEL, han llevado a que las empresas en competencia tengamos que defendernos de todas estas arbitrariedades, al grado que nosotros en los últimos 3 años hemos interpuesto 55, 58 recursos judiciales y administrativos y tenemos por resolver 138 procedimientos por parte de la COFETEL, la SCT, la Función Pública y también la Comisión Federal de Competencia. No es cierto que fuimos la única empresa que nos opusimos al establecimiento del que llama Paga Nacional. Todas las empresas de telefonía fija, excluyendo a Telmex, estábamos opuestas a este esquema y logramos la suspensión por parte del Tribunal Federal para Justicia Fiscal y Administrativa en el DF. La COFETEL ignoró esta suspensión desde un inicio y permitió que el esquema se implantara, después de lo cual las telefónicas celulares nos interrumpieron el tráfico a todas las telefónicas fijas que estábamos en suspensión mediante la aplicación de grabaciones, en unos casos, muy largas, o de plano el bloqueo de la interconexión, que por cierto es un delito federal equivalente al bloqueo de una carretera federal. Entonces, mediante el chantaje del bloqueo de la interconexión, forzaron a las demás empresas, tales como Alestra, Maxcom, Vestel, etc., a firmar la tarifa que ellos impusieron para este programa, el que llama Paga. Ahora, la falacia de que esto ha beneficiado a las personas de menores recursos se demuestra con el hecho de que hablar a un celular es carísimo por el programa que llama Paga. Hablar de un celular, especialmente de prepago, es de lo más caro del mundo, hasta 5 pesos por minuto, y realmente ha orillado a los usuarios que ellos pretenden decir que han beneficiado a usar su teléfono solamente para recibir llamadas, cuando el teléfono debería de ser para hacer y recibir llamadas. Ahora, el que ellos les cobraran las llamadas de entrada no fue una cuestión regulatoria obligada. Ellos les cobraban las llamadas porque así lo decidieron, a pesar de que era muy rentable el servicio. Y ahorita lo siguen siendo muy rentables. Te puedo decir, por ejemplo, que Telcel es la compañía de telecomunicaciones más rentable del mundo, con un margen de EBITDA de 56%. Y si elimináramos por completo el que llama Paga y no cobraran ellos las llamadas de entrada, como dicen que necesitarían hacerlo, como quiera mantendrían un margen de EBITDA de 47 o 48%, que serían los líderes en la industria
en nuestro país y de los primeros lugares en el mundo, aún sin este subsidio millonario que han recibido. En relación a este juicio que ya obtienen por parte de Axtel una resolución favorable de una juez, es un juicio que viene desde hace algunos años, que hoy obtienen en una primera instancia una resolución favorable en Axtel. Cuéntanos cuál es la conclusión que podría llegar a tener si se resuelve de manera positiva para Axtel, cuánto tendría que haber en devolución para esta empresa y si será posible reclamarla o no. Esta resolución de la juez cuarta en el Distrito Federal, si se llega a confirmar en tribunales colegiados en segunda instancia, implicaría que Telcel nos tendría que devolver entre 1.800 y 2.300 millones de pesos, dependiendo de cuándo se dé esto, por los intereses que se van acumulando desde el 2005 sobre esas tarifas de interconexión. Por lo tanto, pues es una cantidad muy importante para nosotros, aunque para Telcel sea prácticamente peccata minuta, ¿no? Pero para nosotros es muy importante esta cantidad que podemos recibir de regreso si ganamos en definitiva este litigio, ¿no? Creo que si eliminamos este subsidio tan oneroso para los usuarios, y quitamos de en medio los cargos entre nuestras compañías, entre las compañías de telecomunicaciones en México, las compañías nos vamos a dedicar a ganarnos a los clientes en base a ofertas que le agreguen valor, en base a servicio de calidad, bajando las tarifas y los costos para los usuarios, en lugar de sustentar nuestros crecimientos, como lo han hecho las compañías celulares, en un subsidio que le ha costado a los usuarios de telefonía en México. Y las compañías celulares están dispuestas en dejar de recibir este subsidio, nosotros estamos dispuestos en quitar todos los litigios. La realidad es que si pensamos que nosotros cuatro somos las compañías de telecomunicaciones en México y nuestros usuarios están atrás de nosotros, la interconexión lo que representa son los enlaces entre nosotros para terminar una llamada entre un usuario, por ejemplo, de mi compañía y un usuario de tu compañía, en este caso, por ejemplo, Mari Carmen. Entonces, pero como bien lo decimos, si para terminar una llamada de mi red, de un usuario mío a un usuario tuyo, cuesta 1.47 por minuto real, mientras que para terminar una llamada de una red de un usuario tuyo a un usuario mío cuesta 13 centavos por minuto real de uso, pues obviamente que ese 1.47 por minuto se lo voy a tener que transferir al usuario. Y ese es el pago extra en excedente que decimos que es un subsidio que se han llevado y que pues realmente no es justo para los usuarios, nos tiene al país con una industria poco competitiva, cara y que no favorece la competitividad de la economía en general. Oí la entrevista del licenciado Cantú de Telcel con ustedes hace unos días y donde inclusive nos acusa de que qué vamos a hacer con este subsidio o con este pago que nos regresarían si ganamos en definitiva el litigio. Y bueno, yo lo que, como dijo Emilio Vázquez de mi compañía en una entrevista en su programa también, nosotros vamos a reinvertir el total de esos recursos para ampliar la cobertura social y darle opción a las familias que ahora no tienen opción más que la del monopolio de Telmex para telefonía, para tener servicios de calidad, de banda ancha, con menores precios, beneficiando la economía de sus familias. Yo les respondería y diría que la pregunta interesante es, ¿qué van a hacer ellos? Si ganamos nosotros el litigio, ¿van a devolver los 15,000 millones de dólares que Telcel se ha llevado por concepto de este subsidio? Y que a propósito, ellos ya los tienen, ya los invirtieron 9,000 millones en Sudamérica para armar América Móvil, que ahora vale más de 80,000 millones de dólares, y el resto se lo repartieron en dividendos y en recompra de acciones que solo han beneficiado a sus accionistas. Entonces la pregunta interesante más bien es esa: